A continuación te voy a mostrar todos los pasos que hay que seguir para lograr este efecto metálico sobre un texto como lo ves en pantalla. Hay bastantes elementos, hay un efecto de trayecto, hay una extensión, hay degradados por todos lados del diseño y tenemos hasta un efecto de brillo. Así que te doy la bienvenida a mi canal, es un placer saludarte, mi nombre es Johan y pasemos rápidamente a Inkscape y empecemos a trabajar. Este efecto lo vi hace un tiempo en un tutorial de Photoshop, así que decidí tratar de lograrlo muy a ese estilo con todas las herramientas que tenemos disponibles en Inkscape. Entonces de esta manera nos disponemos a empezar. Tenemos acá nuestro lienzo, primero vamos a darle un fondo para trabajar sobre el fondo. Entonces me permito activar la herramienta de conmutar ajustes aquí arribita o el atajo de tecla Shift y la tecla número 5. Vamos a hacer un rectángulo, entonces voy a tomar el rectángulo acá y vamos a llenar el fondo, le vamos a dar total opacidad, así que en este cuadro de abajo vamos a escribir 100% para tenerlo totalmente relleno. Voy a seleccionar este objeto y voy a presionar el atajo de teclas Shift Command y la tecla O, teniéndolo seleccionado, a bloquear el objeto, darle a aplicar, cerramos nuevamente y ya podemos trabajar sobre él. Vamos a hacer el texto muy rápidamente, la palabra metálico. Vamos a seleccionar el texto, vamos a cerrar este candadito, vamos a tomar de uno de los tirantes de las esquinas para poder agrandar de manera proporcional y vamos a abrir el menú de texto y esto lo vamos a hacer desde aquí de este icono y la fuente que vamos a utilizar se llama Monster Clubhouse, si no estoy mal, acá la tenemos. Le vamos a dar a aplicar. La tilde de la A está un poco rara, pero vamos a dejarla en este caso así. Vamos a cerrar el menú. Vamos a agrandar la letra. Vamos a acomodarla bien. Voy a cerrar el menú de conmutar ajustes. No lo necesitamos en este momento. Y vamos a pasar a los efectos de trayecto. Para pasar a efectos de trayecto, nos vamos al menú de trayecto y le decimos efectos de trayecto. Nos toca convertir este texto a trayecto, se me había olvidado ese paso, entonces vamos a hacerlo nuevamente en trayecto, objeto a trayecto, acá ya tenemos el objeto como trayectos, vamos a buscar el efecto de trayecto de perspectiva, acá lo tenemos, vamos a aplicar reflejar movimientos solo horizontalmente, vamos a pasar a la herramienta de editar nodos, y aquí vamos a tomar de alguno de estos nodos y nos vamos a acomodar acá. Vamos a cerrar el cuadro de diálogo de la derecha, voy a acomodarle aquí la perspectiva, sencillamente me gusta de esta manera. Voy a pasar a la herramienta de selección, voy a trayecto nuevamente y le voy a decir objeto a trayecto. Aquí ya aplicamos todos los cambios, entonces los nodos ya no están bajo el efecto de trayecto, sino ya están independientes. Y me voy a tomar un tiempo porque esta fuente es muy bonita, pero le vamos a cambiar el color para poder ver mucho mejor. Vemos acá como ciertas imperfecciones en sus trazos, entonces voy a la herramienta de edición de nodos, voy a reducir lo que más pueda en nodos para tener como mejores curvas y entre menos nodos tengamos en los objetos con los que vamos a trabajar va a ser mucho mejor y te lo voy a explicar más adelante cuando pasemos al filtro. Vamos a acelerar un poco el proceso en pantalla mientras que hago todos estos arreglos. Bueno, como puedes ver, hicimos ya unos ajustes a ciertos nodos, ciertas curvas que no estaban tan perfectas, reducimos cantidades de nodos en ciertos sectores y esto nos va a servir mucho porque ahora vamos a pasar a la extensión. Entonces vamos a seleccionar nuestro texto y nos vamos a ir rápidamente a extensiones, generar desde trayecto y vamos a pasar a sombra larga. Aquí yo ya tengo un ajuste, una longitud de más o menos en unidades del documento, en este caso serían píxeles de 35 unidades y un ángulo de 180 grados. Entonces sencillamente le voy a dar a aplicar, ya vamos a tener nuestra sombra larga. Voy a seleccionar el texto, aquí lo tengo, le voy a dar Command Shift G con el objetivo de poder desagrupar. Voy a seleccionar en este caso solo el texto, voy a presionar la tecla Shift y la flecha hacia abajo para correrme rectico para cuando vuelva a acomodar el texto en su lugar, pues de la misma manera. Y aquí mira todo lo que pasó, al generar esa sombra larga se generaron vectores, vamos nuevamente a seleccionarlos y vamos a desagruparlos totalmente, vamos a decir desagrupar y acá tenemos vectores suelticos como este y tenemos muchas secciones. Todas esas secciones responden a la cantidad de nodos que tiene cada trayecto, entonces por eso traté de eliminar la mayor cantidad de nodos en los trayectos sin perder la forma original o el diseño original que tiene
cada letra, y de esta forma pues vamos a tener que unir estos trayectos para empezar a generar esos degradados que vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo todo esto, yo voy a cambiar el color para poder verlo mejor. Es un tema visual. Aquí lo que voy a hacer es empezar a eliminar ciertos segmentos que sé que no se van a ver. Voy a acomodar nuevamente el texto en su puesto, y lo que voy a hacer es que necesito estos elementos tenerlos unidos para poder generar posteriormente esos degradados que van a ir durante el contorno de esa sombra que ya tiene un aspecto de tercera dimensión. Lo puedo hacer de dos formas. Selecciono un grupo, voy a trayecto y lo puedo decir unión, pero para acelerar el proceso voy a hacer un atajo de teclado. Entonces, cada vez que tenga grupos de objetos seleccionados, tocando la tecla Shift, seleccionando varios grupos, voy a presionar el atajo de teclas Command o Control y la tecla más. De esta forma pues ya van a estar unidos. Ahora bien, yo puedo ir a un grupo de objetos. Aquí sí puedes ver, cómo está en pantalla, hay ciertas líneas que nos están demostrando que tenemos varios vectores armando una sección. Entonces voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt. Si estás en Windows, PC, con Linux, no voy a tener nada seleccionado en este momento. Presiono la tecla Alt y voy a dibujar esta línea para hacer como herramienta de lazo. Ya tengo una sección de vectores, Command y la tecla más, y de esta forma voy a seguir repitiendo el proceso durante varios vectores para poder unir los vectores que necesito. Para ubicarme mejor voy a ir cambiando los colores de las secciones que voy armando, y al mover el texto me voy a dar cuenta que estos vectores no los necesito, están por detrás, entonces los voy a ir eliminando de la misma manera que los seleccioné. Vuelvo a reubicar el texto y aquí ya vemos que ya tenemos el vector que necesito. Todo lo que esté aquí atrás en vectores que vienen desde esa extensión de crear la sombra larga, pues no van a ser necesarios de usar. Entonces yo los puedo seleccionar, en este caso por grupos, y de esta forma poder ir avanzando para dejar los vectores necesarios que necesito para hacer la sombra larga. Y continuaré, así que voy a acelerar el proceso en pantalla y ya nos vemos un poco más adelante. Bueno, aquí ya estamos a punto de finalizar toda esa unión de los vectores que necesitamos para poder organizar nuestro diseño. Nos quedan unos cuantos grises claros que no necesitamos. Vamos a seleccionar uno, le vamos a dar clic derecho, vamos a pasar a seleccionar mismo relleno y borde, y vamos a eliminar ya ese, digámoslo, mugre que nos queda por ahí flotando, que no necesitamos. Ya tenemos el texto más o menos organizado, solo ya nos queda pasar a toda esa parte del trabajo de degradados, que es cuando le vamos a dar todo ese efecto metálico. Pero antes de continuar, recuerda pulsar el botón de suscripción, activa las notificaciones y de esta forma estarás al tanto de más videos y nuevos tutoriales. Entonces vamos a empezar con el degradado, diría yo, el degradado matriz, que es el que más vamos a ver, que es el que tiene el texto. Entonces vamos a seleccionar, ya lo tenemos seleccionado, vamos a presionar la tecla G, que es la herramienta de degradado, y vamos a irnos de arriba hacia abajo. Vamos a acomodar este degradado por acá. Vamos a abrir el diálogo de relleno y borde, eso lo podemos hacer aquí arriba, o el conocidísimo atajo Shift Command y la letra F, o Shift Control y la letra F si estás en Windows o en Linux. Vamos a tomar este segundo degradado, le vamos a quitar todo el canal alfa, lo vamos a dar totalmente relleno, vamos a aplicar unos cuantos. Tenemos la parte de arriba, que es lo más blanco, diríamos que blanco al 100%, el segundo un poquito más oscuro, y voy a buscar este del centro, acá que lo estoy ubicando. Como puedes ver, cuando muevo el slider del degradado se ubica también ahí, y vamos a buscar otro donde vamos a hacer ese corte lumínico que genera a veces el metal, y acá ya lo tenemos, y vamos a empezar a unir de esta forma para que se vea, y voy a tratar de buscar ver todo el diseño. Voy a seleccionar el diseño y a presionar la tecla 3 para poder ver toda la selección, y aquí vamos a empezar a reubicar dónde es que vamos a dejar ese tema metálico. Pero como la palabra tiene cierta perspectiva, voy a pasar a la herramienta de edición de nodos o atajo de tecla F2. Voy a girar un poco el degradado, un poquito nomás para que se vaya con esa caída de la perspectiva. Voy a volver a la herramienta de selección, y aquí en el menú ya tenemos un sitio donde podemos ubicar que va cayendo. Ya tiene cara para mi gusto, y vamos a empezar a acercar este, pero acá hay un segundo corte. Entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a jugar con los colores del degradado para ver qué tanto voy suavizando la caída de ese color gris. Ahí en adelante empecemos a sumar más puntos de degradado para llegar nuevamente al blanco, y
de esta forma poderlo controlar. Vuelvo a la herramienta de degradado, que está aquí en este caso, o letra G, para poder reubicar bien los puntos, porque sí quiero que haya ese corte lumínico del metal, pero abajo tenemos también reflejos claros. Entonces me quiero ubicar mejor y ya tenemos la primera parte del degradado y vamos a hacer todo el mismo trabajo con los contornos que ya tenemos organizados. En este caso, por ejemplo, este contorno le vamos a aplicar degradado y vamos a empezar a jugar con los reflejos que tenemos en nuestro degradado principal o en nuestro trabajo metálico, que sería aquí el del texto. Entonces, muy de manera sencilla, seleccionando el vector, paso a la herramienta de degradado, atajo de tecla G, voy a subir acá el degradado, en este caso de abajo hacia arriba, y aquí ya tengo una base, que es lo que realicé con los degradados del primer texto, pero puedo irlos modificando. Entonces aquí ya podemos empezar a jugar con este primero. Este tal vez lo emparejo un poco para que no haya mucho corte de metal, y al pasar al siguiente sencillamente vuelvo a trazar el degradado, va a ser de abajo hacia arriba, acá más o menos el mismo corte, pero tenemos que tratar de simular muchas cosas como las sombras o cómo interactúan las otras partes metálicas con las curvas en este caso. Entonces ya tenemos una base que fue este que tiene 2 puntos de degradado, así que seguiré con los siguientes. Vamos a acelerar el proceso en pantalla y ya veremos cómo nos va. Bueno, a estas alturas ya hemos hecho bastante trabajo con el tema de los degradados, ya tiene un efecto bastante metálico, podemos mejorarlo con mucho más tiempo, pero para acelerar el tutorial, algunos aspectos muy importantes que dejamos de explicar mientras hacíamos el proceso es tener en cuenta muy bien las direcciones de los degradados para que jueguen muy bien con la perspectiva que estamos haciendo en el diseño. Eso por un lado. Por otro lado, a medida que vamos modificando el siguiente degradado, pues se va generando en cada degradado, se va guardando, y estos degradados los podemos reutilizar. Pues en el caso de todas estas curvas de aquí abajo, prácticamente que utilizamos el mismo tipo de degradado, y a medida que vamos llegando hacia el final vamos buscando tonos más oscuros que al principio. Aquí nos faltó uno, justamente lo voy a dejar solo como de 2 partes, el más sencillo que encontremos acá, y justamente es el mejor ejemplo para poder explicar el tema de la dirección de los degradados. Este punto está muy claro, lo voy a oscurecer un poquito, y aquí ya tendríamos un degradado con más solidez. Algo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que aquí tenemos una zona oscura, acá tenemos una luz reflejada, entonces es tratar de buscar esa naturalidad de lo que sucede con el tema de las luces, y aún así ya estamos a muy pocos pasos de terminarlo. Yo voy a tomar el degradado original, le voy a hacer unos muy pequeños ajustes de último momento, lo voy a dejar un poco más parejo, lo tengo seleccionado, lo voy a duplicar, le voy a quitar el relleno a ese duplicado, pero le voy a dar borde. En este caso el borde está guardado de una manera muy ancha, entonces lo voy a dejar tal vez de un píxel, algo muy delgado. Como podemos ver, sucede esto, un entrelazamiento o que se están solapando los vectores. Entonces, para solucionar esto y que queden todas las letras junticas, vamos a descombinar, trayecto, descombinar, para que queden sueltas las figuras, me sirve muy bien. Y voy a tomar los contornos de la O, la C, la I, la L, la A, la T y la E, y los voy a soldar o los voy a unir, que también puede ser con la función de trayecto de unión o el atajo de tecla Command o Control y la tecla más. Aquí ya los tengo, voy a reunirlos nuevamente, tenerlos ahí, los voy a en este caso a agrupar porque necesito que queden suelticos, es decir, que sean figuras independientes, y a ese trazo le voy a aplicar un degradado. En este caso lo vamos a poner de esta forma. Voy a escoger alguno de los degradados que tenemos, de los más dicientes, tal vez este que tenemos unos brillos bastante altos, y voy a tratar de acomodar la dirección. Entonces vuelvo a la herramienta de degradado y voy a acomodar un poquito más esto, y esa contraposición de luces nos va a mejorar el efecto que le estamos aplicando, y para mi gusto ya tiene cierto toque, pero el trazo es un poco amplio todavía, entonces le voy a quitar píxeles para que quede como una delgada luz en ese borde, y aquí ya lo tendríamos. Ahora vamos a seleccionar nuevamente todo el texto, el objeto matriz, de donde lo montamos, corrí para que lo puedas ver, lo voy a duplicar, clic derecho, le vamos a decir duplicar, lo voy a volver negro, lo voy a llevar al final y lo voy a desenfocar para generar ese efecto
de sombra debajo del fondo que bloqueamos, y el objetivo de bloquear era podernos mover con el mouse de manera tranquila, pero tener un fondo para tener una referencia, porque hacer estos degradados sobre fondo blanco es un poco tedioso. Entonces por eso escogí un fondo de color. Vamos a buscar un punto donde esta sombra se nos ve bien, la vamos a tener ahí quieta, ya el texto tiene todo completo, y para finalizar vamos a generar un efecto de glow, de brillo, de ese destello que tal vez en las cámaras, al reflejarse hacia los lentes, el metal brillante o el acero inoxidable genera cierto desenfoque para darle un poquito más de naturalidad. Entonces voy a cerrar este cuadro de diálogo, voy a seleccionar todo lo que tengo acá, lo voy a duplicar, Command D o Control D, también lo puedes hacer con clic derecho, duplicar, voy a buscar la sombra, me acerco, selecciono la sombra, la elimino, voy a tomar todo y lo voy a agrupar, y me voy a ir a edición y le voy a decir crear copia en mapa de bits. Acá voy a quitar, a correrme, y para reconocer la copia es siempre la que queda abajo, porque al pasar a la herramienta de edición de nodos nos muestra nodos, pero aquí no tiene nodos. Entonces tenemos ya una copia en mapa de bits. La vamos a subir, pero la estamos ubicando casi que debajo de todo el texto, entonces necesitamos saber dónde está para poderla llevar hasta arriba. Teniendo la herramienta de selección yo la puedo llevar hasta arriba con este botón, traer al frente, al primer plano, ya está por encima, pero generalmente siempre es bueno ubicar nuestros objetos, y para ubicarlos podemos ir al menú de capas, y vamos a ir rápidamente al menú de capas con el atajo de teclas Shift Command y la letra L, o Shift Control y la letra L. Acá tenemos la imagen, la podemos poner por encima de la capa si deseamos, acá quedó flotando, y la tenemos acá. Voy a quitarle opacidad, entonces lo voy a hacer con este menú de aquí abajo, lo voy a bajar tal vez al 80%, y voy a ubicarla que quede en el mismo punto. Lo podría hacer con la herramienta de conmutar ajuste, pero en este caso lo hicimos de esta manera. Voy a pasar al menú de relleno y borde, como lo tengo aquí abiertico, sencillamente presiono este icono, acá estoy seleccionando nuestra copia en mapa de bits, vamos a empezar a desenfocar un poquito. Me gustan esos brillos, entonces voy a desenfocar otro poco más y voy a empezar a reducir la opacidad para jugar con el nivel de brillo o de glow que le estamos dando al efecto de texto. Por este punto está muy bien. Solo nos queda un pequeño detalle para darle tratamiento al metal que se vea un poquito más natural. Entonces voy a ir a la herramienta de lápiz rápidamente, que está acá, y voy a empezar a dibujar unas vetas o unos brillos que se generan muy usualmente en el metal. Vamos acá y voy a dibujar tal vez acá. Voy a quitar relleno, dejar solo borde. Relleno, vamos a subir el trazo un poquito y vamos a mejorar esos vectores. Voy a ampliar el ancho del borde un poquito más, y con este nivel de opacidad que está un poco bajo voy a empezar a desenfocar, y sencillamente voy a tratar de hacer lo mismo en varios puntos del metal, pero en este caso lo voy a hacer con la herramienta de dibujar curvas, líneas y Bezier acá, o atajo de tecla B, y voy a marcar unos puntos para hacer el proceso un poco más rápido. Paso a la herramienta de edición de nodos, voy a eliminar ese par de nodos y vuelvo a desenfocar, y en estas letras tal vez podemos dejar unas manchitas. Estas las voy a hacer con la herramienta de lápiz, voy a dibujar una línea de esta forma. No los hice sobre esta copia en mapa de bits porque lo que quiero es que solo la copia en mapa de bits genere el efecto glow. Entonces aquí vemos natural, y tal vez vamos a hacer otra más con la herramienta de lápiz acá. Vamos a hacerlo sobre la A. Ahí ya quedaron esas líneas que nos ayudaron. Como las tenemos por delante, nuevamente selecciono nuestra copia en mapa de bits que nos está haciendo las funciones de efecto de brillo o de glow. Lo subo nuevamente por encima de todo y lo vuelvo a acomodar. Vamos a cerrar este diálogo de la derecha con el atajo de tecla F12. Vamos a presionar la tecla 5 para ver la pantalla completa y vamos a ubicarnos. De hecho, vamos a presionar las teclas Shift y F11 para ampliar toda la visualización y quitar todas las herramientas, acercarnos un poquito y pues finalmente poder ver todo lo que hicimos en todo este tutorial. Ya tenemos nuestro texto metálico con todos sus brillos, tal cual como está. Se ve muy bonito y espero te haya gustado el tutorial. Es un poco extenso, pero logramos un efecto bastante llamativo. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Generalmente los dejo por acá.